9 de la mañana, 17 minutos, y le estamos dando la bienvenida al doctor Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, un día muy significativo hoy, obviamente para la justicia, porque de alguna manera está reiniciando la actividad. Obviamente que vamos a ir aclarando, y para eso es el diálogo, qué es lo que se reinicia hoy y cuáles son las perspectivas de normalización de la actividad judicial. Hoy se está retomando con la presencia de magistrados. Sí, magistrados, acá hay un... no, si la cámara me toma, Sí. Ustedes. Está muy lindo y se lo dejo, porque la verdad que hay que hacerse de un esquema. Del 4 al 7 el reintegro es de jueces, actuarios y defensores. Y defensores. Del 4 al 7, reintegro de funcionarios alternadamente por el número par o impar de cédula. Después el 8, reintegro de todo el personal, con excepción de la población de riesgo. Claro. Que no sabemos o no se sabe a cuántos van a ascender. Claro. Esa población de riesgo está delimitada por razones de edad, las comunes, las que conocemos, de enfermedades preexistentes y, bueno, obviamente, toda persona que se reintegra absolutamente asintomático del más mínimo resfrío. Sin duda, sí. Mayores de 65, de todo, que no son tantos, ¿no? ¿Verdad? Después, recién el 11, es decir, el lunes de la semana que viene, es que se podría hablar que se empieza hacia digamos, la normalidad, como dice acá, que es un documento de comunicaciones de la Corte, hacia la nueva normalidad. La nueva normalidad. Se ha puesto de moda. Y ahí entonces inicia recién la atención al público, pero con una novedad de todo punto de vista, que es mediante agenda web, que se está instrumentando en esta semana, de manera que los que concurran a los juzgados, excepto los penales, obviamente, que ahí no hay agenda, ¿no? En los civiles, que básicamente es donde... Exacto. Ahí irían con solamente los que tienen agendado ¿Y el sistema de la agenda web, me decía usted, se empieza a implementar a partir de...? A partir del 11. Del 11. Es decir... El 11 van con preagendados. Preagendados. O sea, lo que sí tenemos claro es que a partir del momento que, metafóricamente digamos, se cerró la cortina, es decir, hubo una emergencia sanitaria y por lo tanto se pasó a este sistema de feria, tiene que haber evidentemente una enorme cantidad de gente en lista de espera, por decirlo de alguna manera. Exactamente, en materia, digamos, en la materia que no son las que requieren siempre atención, porque creo que vale la pena, estoy haciendo lo que no sé hacer, que vale la pena destacarlo, en materia penal, violencia doméstica y adolescentes infractores, el Poder Judicial siguió trabajando con jueces que siguieron expuestos, digo, con medidas sanitarias precarias. Recién ahora se instaló un protocolo riguroso con una serie de medidas que fueron muchas de ellas solicitadas por todos los gremios. Sí. Y digamos forma parte, digamos, del reinicio, es decir, comprende digamos, la adopción de esas medidas, mamparas, distancias, bueno, todo lo que es. La gran pregunta es, ya más de una vez hemos hablado del tema presupuestal, de las dificultades que afronta el sistema judicial. Acá, para llevar adelante todo esto, a ver, ¿cuál es la imagen que yo, si le digo a la gente, uno tiene de la justicia en funcionamiento? Ámbitos pequeños, lugares generalmente muy cerrados y donde hay un montón de gente. Bueno, se trata de que no haya un montón de gente, los lugares siguen siendo los mismos y lo que se va a hacer obligatorio, el uso del tapabocas, todas las cosas como sí, poner todas las previsiones. En todos lados se está haciendo, así que digo, para que haya el menor riesgo posible de contagio. En general, los pedidos que se hicieron de parte de los gremios fueron atendidos por la Suprema Corte y se entendió que estaríamos en condiciones de reintegrarnos bajo esas condiciones. Hasta el 15 de mayo no va a haber audiencias, salvo las que se fijen
por habilitación de feria en casos que haya mérito para hacerlo, ¿verdad? O sea que es como se encarga de señalar la Corte, un reinicio progresivo. Bien. Como que ahí vamos a ir por etapas. Le hago preguntas prácticas, como por ejemplo, usted ha visto que por diferentes motivos a veces existe la sospecha de que alguien puede tener COVID. Y bueno, hay un tiempo prudencial entre la realización del test, la confirmación de que el test esté negativo y todo lo demás. Si eso sucede en medio, ¿está previsto frente a la sospecha cuál es el tipo de utilización de mecanismo que se utilizaría? Mire, ya ha pasado con sospechas de que algún compañero o compañera, porque cayó con gripe, tenía coronavirus y resultó que no tenía. Es decir, en algún caso, creo recordar que algunos sí, pero digo, lo que ha ocurrido en esos casos en general ha sido el pánico. Sí. Y se formaron para, digamos, hacer el protocolo de sanitario, se formaron equipos que integraron 2 médicos, infectólogo y otro creo que por el estilo, dando pautas de científicas. Por ejemplo, la locura por los guantes, resulta que los guantes son un peligro, porque en realidad, más que ayudar, perjudican. Sí, la mala utilización o la manipulación incorrecta, por ejemplo, a la hora de sacárselo y descartarlo, puede ser un factor todavía de riesgo. Sí, hay que tener como un entrenamiento. Exacto. Nosotros pedíamos guantes y nos dijeron, guantes no tiene sentido. Y ahí, digamos, cedemos la derecha a la gente que sabe. Bueno, eso se armó, digamos, ahora de alguna manera con gente idónea. Y bueno, está el tema de la mampara, la distancia. En el caso, siempre pasa que dicen, bueno, pero tenemos una oficina chica donde la distancia no se puede respetar. Bueno, ahí entrarán a tallar las mamparas. Es decir, ahí nosotros, en el caso de los magistrados, habíamos apostado a las audiencias por Zoom. Y en principio parecía que la Corte las iba, digamos, a incorporar como una alternativa. Y no sé, pero da la impresión, hay que ver, porque está también eso en la ley que impulsó el Colegio de Abogados, pero en una de las leyes que todavía no se aprobó, no se votó, mejor dicho, en la que hace mucho énfasis en el trabajo telemático. Y por distintas razones, que creo que tienen que ver más bien con la capacidad de dar respuesta inmediata por medio de este tipo de alternativa de videoconferencias, o mejor dicho, audiencias por videoconferencia Zoom, que venían saliendo bien, no había problema ninguno, pero aparentemente habría dificultad para hacerlo extensivo y como que fuera la alternativa, digamos, primera. Entonces, dificultades técnicas, operativas. Dificultades técnicas, cantidad de licencias. En el caso de penal había algún problema, aparentemente, con la intercomunicación. Sin embargo, las audiencias que se hicieron por Zoom, que yo tengo conocimiento, no hubo ningún problema. O sea que ahí no tengo claro cuál es el tema, pero la cuestión... Y uno imagina que si no toda la audiencia, por lo menos allí se reduce una importante cantidad de personas, ¿no? Exacto. Es decir, creo que no está descartado del todo, pero me parece que pasaron a ser una alternativa de segundo orden. Una pena en lo que es personal y por lo que hemos visto que en el mundo están recurriendo mucho a eso, ¿no? Primero, es menos contagio, menos tema de distancias y todo ese tipo de cosas, y a su vez acelera o permite una reincorporación a la nueva normalidad más rápida. Pero parecería que en principio esto está quedando para más adelante. Para más adelante. Lo mismo que la presentación de escritos por electrónicamente, por mail o lo que sea. Algo que el Poder Judicial lo había manejado hace unos cuantos años, como que se venía y por algún motivo se estancó, estamos hablando hace como 5 años, se había anunciado que era inminente y bueno, ahora parece que no es inminente ni menos inminente. O sea que esas dos alternativas tecnológicas que en el mundo se están imponiendo, nosotros estamos como que prefiriendo volver a la
al trabajo presencial, lo cual en muchos casos no hay más remedio, es correcto, pero esto vendría a ser una ayuda importante. Reyes, me encantaba saludarlo. Le quería preguntar, ustedes trabajan muy en conjunto también con lo que es la policía, con el Ministerio del Interior, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los traslados hacia diferentes centros judiciales, etcétera. ¿Están teniendo algún tipo de coordinación justamente para mancomunar los esfuerzos en cuanto a que esos traslados también se realicen siguiendo determinadas precauciones? Porque si no, termina siendo como una implicación que los incluye. Sí, bueno, cuando se plantearon estas dificultades que le señalaba recién al colega con Fiscalía, lo que se planteaba concretamente era quién quería tener al preso. Es decir, nadie quería tener al preso, nadie tenía lugar donde tener al preso. Entonces lo que se hizo era algo que estaba, digamos, habilitado por ley e impuesto incluso, que fue una reunión de la Comisión Interinstitucional que se creó por la Ley 19.653, que integra esa comisión el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, el Poder Judicial a través de un ministro o ministra de la Suprema Corte y el fiscal general. Se reunieron, ahí parecía que el tema que le decía recién a Humberto de las videoconferencias venía a viento en popa y sin embargo no, me parece como que va por otro lado, el tema del reintegro va por el lado de volvamos a la normalidad mientras podamos tener mamparas y este tipo de cosas. En el caso de los presos, lo último que sé es que se iba a intentar la policía o el Ministerio del Interior de tener lugares, digamos, especiales para justamente ubicar a los presos. Y ahí se plantea ahí donde, bueno, el defensor dónde va a estar, que va a tener, digamos, contacto con el preso. Todas esas cosas en el mundo se han solucionado, digo, se han tratado y se han solucionado. Nosotros no somos una cosa rara, es decir, creo que se puede copiar. Es cierto que en países no muy distantes el trasiego del preso al juzgado o a las oficinas judiciales es un bollo porque están enfrente, es decir, crearon las oficinas judiciales nuevas enfrente a los lugares de detención o las cárceles. Nosotros no tenemos nada parecido y el tema de los traslados de los presos es un problema. Uno de los tantos problemas que se solucionaba con la videoconferencia. Que en el caso incluso de los defensores se puede tener un defensor acá, comunicado con el preso allá, y si hay alguna razón para una comunicación privada, eso perfectamente es posible, siempre que haya un actuario, alguien del juzgado de donde está el preso, que vigile que el guardia, por ejemplo, no le haga un gesto, digamos, de cállate la boca, que no, ese tipo de cosas. Es que yo creo que se optó por un mecanismo digamos, conservador, en el sentido de, bueno, vamos a ver cómo nos va con esto y se verá después más adelante qué pasa con el tema de la tecnología, que la tenemos en todo el mundo, es decir, hasta desde Estados Unidos. Empezaron los agarró desprevenidos, como el coronavirus lo agarró desprevenido a Trump, a todo el Poder Judicial de Estados Unidos, y empezaron a meterle a las audiencias por videoconferencia. Y nosotros veníamos haciéndolo en forma, digamos, artesanal en la semana de turismo que se nos habilitó, y todas las noticias que llegaron eran positivas. Pero aparentemente no hay algo que faltaría, que no sé bien qué es. En este reintegro paulatino, como hemos dado, y usted nos ha comentado, doctor, las diferentes fechas, estamos hablando de que durante todo este mes de mayo, ¿cuánta gente, el número estoy hablando, cuántos funcionarios terminarían aproximadamente retomando sus actividades? Esto es como para hacer una comparación cuando hablábamos de, por ejemplo, la vuelta de los trabajadores de la construcción, lo que ello significaba, bueno, la vuelta, digamos, de los funcionarios judiciales. Bueno, el número yo tenía por acá que era reducido, es decir, la agenda web implica que de la semana del 11, que arranca el 11, van a ir pocos. Claro. Y los números no van a ser, se van a dar pocos números. O sea que vamos a estar muy lejos de aglomeraciones. Claro. Va a ser muy paulatino. Claro. Muy paulatino. A ver, estamos de acuerdo en que es movilizar un grupo de personas,
esto va a ir en aumento, pero además es un servicio que está en contacto a su vez con otro montón de personas. De repente alguien me puede decir, no compares porque el trabajador de la construcción, más allá de que viaja en el ómnibus o lo que fuere, en la obra está con determinada cantidad de compañeros. Ahora se ha dado a conocer extraoficialmente que parece que los test realizados justamente a trabajadores de la construcción han dado un resultado satisfactorio porque son negativos. Pero igualmente, para tener una idea de la movilización de personas que a su vez están en contacto con otras personas. En mayo estarían retornando casi que a la normalidad, digo, durante el mes. A mí tengo el número 12. Ahora, no sé si son 12 por día. Ajá. Creo que sí. Los números que se van a dar. Bien. Previo a todo, al 14 de marzo que empezó la feria sanitaria, digamos, la afluencia de público era tremenda, digo. Incluso había una norma a pedido de los jueces de paz. Los jueces de paz en el interior cumplen funciones de oficial de registro civil, casan gente. Digo que el dicho aquel, ¿no? El juez de paz, bueno, todavía sigue vigente para los 18 departamentos del interior, porque salvo Ciudad de la Costa, todo el interior, quien casa son los jueces de paz. Y se había pedido, porque en el interior el matrimonio es otra cosa, hay aglomeración, es otra cosa. Acá más o menos se puede controlar. Y se pidió, los jueces de paz nos pidieron a la directiva de la asociación que trataran de hacer algo para que pudieran tener, digamos, alguna flexibilidad con la fijación de las fechas y demás. Se tuvo un contacto, la Corte tuvo un contacto con la Dirección General de Registro Civil, no dieron mucha bolilla. Y después le pedimos al Colegio Voz, que estaban ya tan entusiasmados en tener, digamos, mejorar el tema de reintegro más, y incorporaron a su norma, la que ya es ley, un artículo que permitía que los jueces de paz tuvieran, digamos, cierto desahogo en la fijación de la fecha de los matrimonios. No querramos que se case la gente, pero era para que no se aglomeraran. Claro. Y esa aglomeración los abogados dieron fe de que se daba, los abogados del interior. Sin embargo, la Corte, entre las cosas que no quiso, fue y planteó que se votara en contra de esa norma. O sea, esa norma quedó afuera. Bueno. Y los jueces de paz todavía no están enterados porque siguen pidiendo que pidamos eso. Que ya está. Claro, ya está. Cosa juzgada. La Corte dijo que no. Está bien. Doctor, ha sido un placer tenerlo. Por favor, como siempre. El retorno con la mayor normalidad posible. Esperemos. Obviamente la expectativa de todos los uruguayos que cada uno de estos sectores que va retomando la actividad lo haga sin problemas por el bien de todos. Y muchas gracias por haber estado en la mañana de Arriba Gente. A las órdenes, como siempre. Bueno, hemos estado dialogando con el presidente de la Asociación de Magistrados, el doctor Alberto Reyes, en la mañana de Arriba Gente.